Nuevamente y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Nuestro tema de hoy se llama ¿A dónde va Vicente 2? ¿Y a dónde va Vicente? ¿A dónde? A dónde va la gente, ¿sí? Y fíjense, hay una cuestión que más que tradición es una tendencia mercadotécnica, ¿sí? ¿Cuántos van a Walmart, al Sam's, o no sé si aquí hay Costco, o no sé, pero hasta en el Waldos, ¿no? Ya desde septiembre ya está todo lo del Halloween, pero ahorita ya están los monos de nieve, ya están los pinos, ya está todo. Estamos en octubre y todo es una mercadotecnia, es una cosa adelantada para vender. Entonces, tenemos ciertamente una sociedad consumista, obviamente para Navidad es una deuda más añadida a las que ya se tienen, porque se piensa en la comida, se piensa en la venida de la familia, en las vacaciones, de ir de un lado a otro, porque pues tenemos el tiempo y también nos dan más dinero que el normal. Tenemos un aguinaldo, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde va la gente? Pues a dónde va Vicente. Todos hacen lo mismo que todos, sin tener en realidad una conciencia de lo que significa cada celebración. Entonces, algunos cristianos también nos vamos al extremo de decir, por ejemplo, pues nosotros no celebramos la Navidad porque la Navidad es una celebración pagana que se instituyó en un día pagano, en el cual ponen un árbol pagano, ponen luces paganas y todo es pagano, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, de tener una tradición que bien puede ser algo como una bendición, los cristianos lo llevan al extremo. El mundo gasta mucho dinero y los cristianos le llaman a esa celebración una celebración pagana. Entonces, en muchos casos, los cristianos no adornan, no ponen arbolito de Navidad, no ponen nada porque dicen, yo no voy a participar de esas cosas, ¿verdad? Entonces, son los dos extremos, una celebración inconsciente y una no celebración exagerada. ¿Y por qué una no celebración exagerada? Porque los cristianos, y estoy hablando con vergüenza, muchas personas le conceden a los adornos o cosas casi como un poder demoníaco, ¿sí? Entonces, como el árbol de Navidad, por decirlo así, fue un lugar en donde los bárbaros adoraban a Odín y mataban gente, y según colgaban las cabezas de las gentes de las victorias en los árboles, etcétera, etcétera. Los cristianos tendemos a decir, yo no voy a poner un árbol porque eso es estar adorando a esos dioses. Yo no voy a poner las nochebuenas, y esas de dónde vienen, ¿sí? ¿De dónde vienen que las esferas? Y bueno, siempre hay argumentos en los que también los cristianos dicen, bueno, es que si supieras la historia verdadera, el primer árbol de Navidad lo instituyó Lutero. Pero no sabemos si el árbol fue de Lutero o ciertamente fue una cuestión pagana y lo que sea. Pero cuando un cristiano le concede un poder demoníaco a los adornos, a las fechas,
a los regalos y a todo lo que se hace en Navidad, se está convirtiendo precisamente en un idólatra. Y de hecho, más idólatra que las personas que lo hacen sin una conciencia de estar celebrando algo pagano. ¿Sí? Mira, el que la gente adorne sus casas, celebre la Navidad, etcétera, etcétera, no los hace más paganos, no los hace idólatras, ¿sí? La idolatría está en el corazón, hermano. Y como habíamos dicho en alguna ocasión, una persona que está cegada por su pecado y que pone su pecado antes que a Dios, eso es un idólatra, ¿sí? Por ejemplo, hay jóvenes, hay mujeres o hay varones, muchachos jóvenes que prefieren casarse con su novio que es incrédulo, con su novia que es incrédula, antes que tomar en cuenta la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hace esta persona? Esta persona se convierte en un idólatra porque pone o antepone la voluntad de Dios por su propia voluntad, creyendo más en la persona que en Dios. Eso es idolatría. Eso es verdaderamente idolatría. Y muchos cristianos se convierten en idólatras haciendo caso de sus propios pecados antes que Dios. Ahora, hubo en una ocasión en el que el ejército americano llega a una isla con los nativos de ese lugar y ven que traen refrigeradores, traen encendedores, traen comida enlatada y todo, y para ellos eso fue algo asombroso porque fuego que prende de un cuadradito. ¿Sí? Entonces la gente de ahí empezó a creer que ellos eran dioses. Ahora díganme, ¿eso es cierto o no es cierto? ¿Ellos eran dioses? No, pero ellos estaban haciendo ¿qué? Idólatras. En el corazón de ellos estaba la idolatría porque empezaron a creer que estos eran dioses. Ahora, nosotros creemos que el árbol de Navidad tiene algún poder de alguna deidad del pasado, de los paganos. ¿Será posible eso? ¿Será que, fíjate, es algo chistoso, una vez mi esposa tenía o tiene ahí en su bolsa no sé si la traes ahí, ¿verdad? Una cosita así como que de pelitos, ¿no? Una muñequita así que tiene como una estola de piel. El chiste es que es una pata de conejo, ¿sí? Entonces, por ahí, oye, ¿por qué estás cargando eso? Pues porque es una muñequita que se ve muy bonita así. Ahora, que ella, mira, ahí está. Ahí está. Bueno. Entonces mi esposa trae un amuleto y trae poderes idólatras, y entonces ella se está convirtiendo en una idólatra. ¿Será? Si ella no ve esa pata de un conejo que ya se murió, ¿no? Que tenía pelitos muy bonitos y muchas pieles que utilizan de los animales, bueno, que ya no está bien visto, aunque Dios hizo los vestidos de Adán y Eva con pieles, ¿no? Pero bueno, que eso sea idolatría. Obviamente la persona que está creyendo que eso tiene un poder, le está concediendo algo milagroso, y cualquier persona que le concede algo milagroso se está convirtiendo en un idólatra, aunque esa cosa no tenga ningún poder. Entonces, eso es lo chistoso, hermanos, que nos hacemos idólatras cuando de algo inanimado le ponemos alguna cualidad espiritual. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo,
si yo tuviera un San Antonio en mi casa? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes qué piensan? Yo tuviera un San Antonio en mi casa, un San Juditas Tadeo. Miren, en primera, están feos los monos, ¿no? No tendría eso ni por arte o lo que sea. Pero si yo le concedo un poder a esa obra de arte, entonces yo me estoy haciendo idólatra. Y si tú dices, ¿por qué tienes ese anatema en este lugar? ¿Quién es el idólatra entonces? ¿Quién es el idólatra? El que le está concediendo un poder a ese pedazo de madera o de yeso o de metal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando los niños van allá con sus regalos abajo, ¿qué están pensando? Vamos a ir a adorar al árbol, al Dios árbol. ¿Eso es lo que están pensando los niños cuando van por sus regalos? Claro que no. Ahora, ¿es lícito, hermano, celebrar la Navidad? ¿Es lícito? ¿Es válido celebrar la Navidad? ¿Verdad? Es lícito, es válido, hermano. Si tú no entiendes lo que es la Navidad, entonces estás perdido. Si tú no sabes lo que significa la Navidad, entonces no sé si entiendes por qué eres salvo, en realidad. Entonces, entre la cristiandad tenemos un montón de mitos y de cosas a las cuales les atribuimos algún poder maligno. Pero nosotros los cristianos celebramos al Señor Jesucristo en su nacimiento, porque eso es lo que significa Navidad. Significa nacimiento, natividad. Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Ahora, si somos tan así de las cuestiones paganas y todo eso, nada más basta con ir al pasado y ver cuál es el origen del aguinaldo. ¿Ustedes saben cuál es el origen del aguinaldo? El origen del aguinaldo es pagano, ¿sí sabían? Era ofrecimiento a los dioses. Era un ofrecimiento a los dioses, hermano. Después ese ofrecimiento se le impuso al pueblo para que el pueblo le diera regalos al rey. Era una imposición, porque él se hacía llamar Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, como los reyes se hicieron más benevolentes, empezaron a dar regalos a sus súbditos más cercanos. Después, como se vio que era algo muy bueno, entonces todo el pueblo empezó a dar regalos a todas partes. Entonces de ahí vienen los intercambios. ¿Cuándo han participado en un intercambio de Navidad en su trabajo? Paganos. ¿Cuántos han recibido un aguinaldo? A ver, levanten su mano. Mejor, ¿por qué no vas con el patrón y dice, ¿cómo se atreve, patrón, a darme eso? ¿Ya? Yo no voy a recibir esa cochinada pagana. ¿Ya? Ahí sí, ¿verdad? Ahí. Sí, la Navidad, el arbolito, todo es pagano menos el aguinaldo. ¿Ya? Eso es pagano, el origen del aguinaldo, hermano. Entonces, pues al contrario, gracias por ese aguinaldo. ¿Sabes de dónde viene el dinero, hermano? Del Señor. ¿De dónde viene tu provisión, hermano? ¿De dónde viene el aguinaldo, tu quincena? No es simplemente por el esfuerzo que haces. El Señor te compró y tú le sirves a Él y lo sirves con todas tus fuerzas y todas tus ganas, ya no porque trabajas para el patrón, sino porque trabajas para el Señor. Y el Señor es fiel para proveerte lo que tú necesitas. Entonces, de ahí te da tu quincena y también te da tu prima vacacional, te da tus utilidades y te da también tu aguinaldo. ¿Sí? No podemos decir entonces que las cosas que nosotros vemos pueden tener algún poder maligno. Todas las cosas las creó el Señor. ¿Quién creó los pinos, hermano? El Señor.
Ahora, si tenemos la oportunidad de arreglar bonito nuestra casa, de poner un aromatizante de manzana con canela, recibir a tu familia, y todo eso es algo muy bonito, pero precisamente eso es en donde se pierde la gente. A lo mejor no en el paganismo de los adornos, lo que sea, o del día de la celebración que era de la celebración. Ustedes conocen la historia, ¿no? Que el 25 de diciembre era la época en la que se celebraban las Saturnalias, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero eso igual los hace idólatras, porque creer que un día es malo simplemente por el hecho de que se celebraba algo pagano, entonces ya estamos participando de ese paganismo. La otra vez les estaba diciendo, lunes es el día de la luna, ¿no? Martes es el día de Marte, miércoles el Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, y no les he investigado qué fue el domingo, ¿verdad? Pero ya se los voy a investigar. Entonces, ¿qué es lo que celebramos nosotros, hermanos, si no es el nacimiento del Señor Jesucristo? Y eso es de lo que no debemos perdernos. Nosotros tenemos que ir no a donde va Vicente, sino a donde van los cristianos, donde van las ovejas del Señor. El nacimiento del Señor Jesucristo fue algo especial, hermano. Nosotros podemos tener expectativas muy grandes de nuestros hijos para el futuro, pero jamás ninguna de esas expectativas va a llegar a lo que el Señor Jesucristo hizo. Y de hecho se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista en el pasado, pero también se anuncia el nacimiento del Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista nace tantito antes y el Señor Jesucristo nace después. Pero a comparación en esos dos nacimientos, obviamente el nacimiento del Señor Jesucristo no se puede comparar. Y vamos a estar leyendo un poco los primeros 2 capítulos del libro de Lucas, para que veamos qué es lo que es el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Quién es ese niño que nació? Lucas 1:30 dice: entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La anunciación del ángel. Lucas 2:34 dice, esos son los 2 pasajes que estaremos viendo, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará a tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, vamos a ver esas cualidades asombrosas del Señor Jesucristo en su nacimiento. En Lucas 1:32 nos da la primer cualidad, y esta es, este será grande. Número 1, el Señor Jesucristo será grande. Porque será grande. Y dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David, su padre. Qué cosas tan grandes, ¿no?
Fíjense, en comparación con lo que se dijo de Juan el Bautista en versículo 15, dice, porque será grande delante de Dios. También dice que será grande, ¿no? Pero dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Hay una diferencia entre será grande? Sí, claro. Porque Juan el Bautista no será llamado Hijo del Altísimo, ni el Señor Dios le dará el trono de David o el reino, ¿verdad? Juan ciertamente vendría a ser grande, pero Jesús también, aunque la palabra que define al Señor Jesucristo es extraordinario, es maravilloso, espléndido, magnificente, distinguido, de la nobleza, ilustrado, eminente, poderoso, ¿verdad? Y esta palabra pretende separarla de las cualidades de cualquier otra persona, ¿verdad? Juan el Bautista fue grande porque él fue el representante del oficio profético. De hecho, él fue un profeta. Dice la palabra de Dios que él tendría el espíritu de Elías. Pero el Señor Jesucristo sobrepasa lo eminente y lo preeminente y lo espléndido y todas las cosas que implica, ¿verdad? Primeramente, el Señor Jesucristo es Dios. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta es una afirmación muy profunda, hermano, el Hijo de Dios. Lucas 1:76 dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Es el testimonio de Zacarías lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Dice, así será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Cuando la palabra de Dios menciona el término Altísimo, está hablando de la soberanía de Dios, ¿sí? Está hablando de la preeminencia de Dios, el que Él está sobre todo, que Él tiene el poder sobre todo, tiene la cualidad de hacer todo lo que Él quiera. Hechos 7:48 dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, eso quiere decir que Dios no necesita de nadie. Eso está hablando de su soberanía y de su independencia. Marcos 5:7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Cuando se nombra a Dios como Altísimo, entonces está hablando, les repito, de su supremacía, de su majestad, y no hay nadie más alto que Él, o nadie que esté a su nivel. El término en el Antiguo Testamento es el Elión. Y la primera vez que se utiliza en Génesis 14:18, donde dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Este es un título común de Dios. Nos da el sentimiento de un poder supremo del cual no hay ningún otro poder más arriba que Él. El Elión y Dios Altísimo nos habla del rango de Dios. Deuteronomio 32:8. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Salmo 47:2 dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y en el libro de Daniel esta palabra Altísimo se menciona
4 veces. Y todos esos versos nos dicen que el Altísimo es soberano sobre todas las naciones. Cuando Dios le da un nombre revelado al pueblo de Israel, le dice, vas a decir que mi nombre es Jehová, ¿sí? De alguna manera ese es el nombre revelado al pueblo de Israel, pero todas las veces que la Biblia menciona Altísimo, se está refiriendo a todas las naciones. ¿Sí se dan cuenta en los versos? Está hablando de Dios que es sobre absolutamente todas las cosas. No solamente sobre el pueblo creyente, sino también sobre el pueblo que no es creyente. Cuando la palabra de Dios menciona al Señor Jesucristo, que Él se despojó de sí mismo, dice que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y van a decir que Él es, ¿qué? El Señor. Ahí es en donde el Señor Jesucristo se revela a sí mismo como el Dios Altísimo. ¿Sí? Segunda de Samuel 22:14, hablando de Dios, dice, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Ahí habla de la soberana naturaleza de Dios. Salmo 7:17, alabaré a Jehová conforme a tu justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Salmo 9:2 dice, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré tu nombre, oh Altísimo. Y según el contexto de estos versos está hablando sobre la soberanía de Dios, sobre los malos también, sobre sus enemigos, sobre los injustos. Salmo 21:7 dice, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Daniel 7:18, hablando sobre el control y la soberanía de Dios, dice, después recibirán el reino los santos ¿de quién? Del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Aquí habla del poder de Dios concedido a los hijos, a los santos de Dios. Lamentaciones 3:37 y 38 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, es decir, Dios ordena lo que tiene que pasar. ¿Sí? Cuando ustedes ven que la tierra está como de alguna manera patas para arriba, como dicen, no es así, en realidad. Muchos piensan que es el calentamiento global, que son las consecuencias del mal uso de los recursos, pero ¿ustedes creen que las tormentas, los huracanes, los tornados, los incendios y todos esos, el Señor se le salió de las manos todas esas cosas que suceden? En absoluto. Entonces, cuando la palabra de Dios habla acerca de Jesucristo como Hijo del Dios Altísimo, está hablando de la naturaleza de Cristo. Está hablando de la soberanía de Cristo, está hablando de la sustancia de Cristo. ¿Y por qué les digo, hermanos? Simplemente porque hay muchas personas, en muchas sectas y en muchas diferentes creencias, en las cuales se quita la cualidad de Cristo como Dios. Tal son los testigos de Jehová, y hay algunos cristianos de alguna manera que todavía creen que los adventistas del séptimo día son cristianos y tienen comunión con ellos. Pero los testigos de Jehová, tal como los adventistas, creen que Jesucristo es el ángel Miguel. Y les voy a decir por qué no funciona, hermano. ¿Por qué no funciona que el Señor Jesucristo no sea Dios?
para nuestra salvación. Los santos, los ángeles, hermano, ¿son santos por sí mismos? El sacrificio que tenía que llevarse a cabo por nosotros para nuestra salvación tenía que ser un sacrificio absolutamente perfecto. Quien tenía que morir y pagar por nuestros pecados debería haber sido alguien que es inocente absolutamente. Por eso, hermano, el sacrificio de los animales no fue absolutamente efectivo, sino fue una provisión de Dios para que ellos depositaran su fe en ese sacrificio como provisión antes de que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra. Pero como los animalitos no son del todo inocentes, ese derramamiento de sangre no era efectiva para borrar los pecados de las personas, ¿verdad? Acuérdense que también la palabra de Dios dice que sujetó a toda la creación en pecado por causa de nosotros, para que todos nosotros, junto con la creación, fuésemos redimidos, porque acuérdense que también todo esto va a ser consumido y va a volver a ser hecho cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, los animalitos no podrían proveer ese tipo de sacrificio perfecto por nosotros, aunque fuesen inocentes según el pensamiento de nosotros. Los ángeles, hermanos, ustedes deben recordar que la tercera parte de ellos cayó junto con Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Así que en ellos no existió una santidad por sí mismos. Ahora, la palabra de Dios sí dice que Él mismo sujetó a los ángeles a santidad, ya para que ya no pecaran. Por eso dice que los ángeles no pueden pecar, pero no porque sean santos por ellos mismos, sino porque Dios sostiene la santidad de los ángeles. Es lo mismo que va a pasar con nosotros, ¿sí? Bueno, nosotros seamos transformados en una nueva y gloriosa realidad en la resurrección, nosotros vamos a ser sujetados a santidad, pero nosotros por nosotros mismos no podemos ser absolutamente santos. ¿Quién es santo, hermano? Dios. No hay nadie que trascienda en bondad, en amor, en misericordia más que Dios. Si nosotros llegamos a ser de alguna manera santos esencialmente, entonces nosotros nos comparamos con Dios mismo. ¿Estás de acuerdo? Entonces el Señor Jesucristo, hermano, tenía que ser Dios. Y esa santidad absoluta en el Señor Jesucristo es lo que realmente hace efectivo el pago del sacrificio del Señor Jesucristo por nuestros pecados para limpiarnos del todo, hermano. Así que si tú crees que el Señor Jesucristo es un ángel, estás perdido. ¿Ok? ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo es un ángel? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo es Dios? Es importante que sepan por qué es Dios, no solamente porque yo sabía desde niño que Jesucristo era Dios. Pues sí, porque te dijeron, pero no sabes por qué, ¿verdad? ¿Por qué tenía que ser Dios? Bueno, por ese simple motivo. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Ahí intenta decir que Cristo mismo es Dios, que es Hijo del Altísimo. Cristo carga con la mera naturaleza de su Padre, dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién puede hacer eso? El Hijo de Dios. En Él mismo está la vida, porque
Dios es la vida. Y si nosotros vivimos es porque Dios nos da la vida, no porque nosotros tengamos vida en nosotros mismos. Pero Cristo tiene vida en sí mismo. Eso quiere decir que Jesucristo es ¿qué? Dios. Juan 5:16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, si mi papá, dice el Señor Jesucristo, trabaja el Sabbat, entonces ¿por qué yo no voy a trabajar el Sabbat? ¿Qué estaba diciendo Jesucristo ahí? Yo soy Dios. ¿Cómo ves? En el versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Cómo ven, hermanos? Marcos 2:27 dice y 28: también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, es Señor, es dueño aún del día de reposo. O sea, Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, sea día de reposo o no, según la costumbre de los judíos. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Sí? O sea, yo trabajo con mi Padre. Tengo la facultad de hacerlo, porque Él es igual en su naturaleza al Padre, igual en sus obras al Padre, y Él es igual en su poder al Padre. Dice Juan 5:21: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 26, o sea, Él es igual en poder. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Cuántos de ustedes aquí son vida? ¿Ustedes pueden darle vida a alguien más? Entonces no son vida. Ustedes tienen la vida de Dios, ¿sí o no? Pero el Señor Jesucristo puede darles vida. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor no es una verdad, no. Él es la verdad en persona, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. También Cristo es igual en autoridad que el Padre. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 22: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, el Señor Jesucristo también tiene el juicio de Dios. Versículo 27 dice: también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es decir, el Padre juzga y el Hijo juzga. El Padre tiene autoridad, el Hijo tiene autoridad. También el Señor Jesucristo es igual al Padre en honor. En el versículo 23 de Juan 5, ahí mismo, dice: para que todos honren al Hijo, ¿como qué? Como honran al Padre. A ver, ¿podemos honrar a una persona como honramos a Dios? ¿Es posible eso? No. ¿Por qué? Porque nos hacemos ¿qué? Idólatras.
¿Pero podemos honrar al Hijo? Sí, ¿por qué? Porque Él es Dios. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Iguales en honor. Entonces aquí hay una comparación entre el Padre y el Hijo en estos versos. Son iguales en naturaleza, igual en obras, igual en poder, igual en autoridad, igual en juicio, en honor, ¿verdad? Y eso nos dice a nosotros que Cristo es Dios. Muy bien. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Versículo 20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Cristo es Dios, hermano. Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Dios. Cristo es el Señor mismo. Cristo es Adonai. Cristo es soberano. Cristo es altísimo. Ahora, otra cosa asombrosa también, número 2, es que el Señor Jesucristo es hombre. Él es hombre. Lucas 1:31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La realidad es que Dios no vino volando, no lo trajo una cigüeña, ¿verdad? Sino que Él nació. Él tenía que nacer de una mujer. Tenía que ser concebido en el vientre de una mujer. Dios caminó y habló con Adán y con Eva en el huerto del Edén, y también hizo muchas apariciones, ¿verdad? Descendió al monte Sinaí, ¿se acuerdan de esa escena terrorífica? Se mostró a Abraham y no necesitó en realidad nacer de una mujer cuando se mostró a Abraham. Y sabemos que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora el Señor Jesucristo no solamente viene como Dios, sino como hombre. Acuérdense que la palabra ángel de Jehová, o la palabra ángel, no significa en realidad como la naturaleza de los ángeles, sino enviado de Jehová, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando los que vieron al ángel de Jehová se postraron delante de él, y Abraham de hecho lo nombró por su nombre, le dijo Jehová, ¿verdad? Entonces estamos seguros de que ese enviado era el Señor Jesucristo. Entonces Él viene, pero nace en un lugar en el tiempo, en el vientre de María. Dice el versículo 36 en Lucas 1, dice: y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Está hablando de la parienta de María, es decir, tuvieron niños normales, ¿sí? Como hombres normales. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. También hubo una secta llamado los gnósticos en los primeros siglos de la iglesia cristiana, los que decían no, ellos creían que la materia era mala, ¿sí? Entonces que muchos de las gentes tenían chispas de bondad, como las de las Chokis, ¿no? A veces no tienen ni chispas ni nada.
pero que esas chispas de chocolate tenían que ser liberadas de la galleta. Para darles un ejemplo más gráfico, ¿no? Entonces que esa galleta inmunda se iba a perder, pero íbamos a quedar en la esencia del chocolate, ¿no? Y entonces decía, el Señor Jesucristo no pudo haber venido en una galleta, era puro chocolate. Si no, entonces el Señor Jesucristo no hubiera podido ser santo. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando el Señor creó a hombre, mujer y toda la creación? Dice, y vio Dios que era bueno. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros resucitemos, vamos a resucitar, ¿cómo? ¿Espiritualmente o corporalmente? A ver, todos al unísono. Corporalmente. Cuando tú te mueres, ¿qué pasa? Se separa tu cuerpo de tu espíritu. Muerte significa separación. Y cuando estamos en espíritu, unos se van al infierno y otros se van a la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pero imagínate, todos esos desde Adán que murieron, todos están en el cielo y algunos están en el infierno. Pero el Señor habló de una resurrección. No tendría ningún caso una resurrección si nada más nos morimos y ya somos espíritu. De hecho, la muerte no es el plan de Dios. ¿Sí sabías eso? Les repito, muerte significa separación, y esa separación no es de Dios, es del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso el Señor, en el momento en el que va a haber una resurrección, nosotros, aunque estemos en la presencia del Señor, vamos a resucitar en un cuerpo diferente. ¿Cómo ves? Ya he hablado mucho aquí en Manzanillo de eso. Algunos todavía están así, ¿no? Pero cuando el Señor Jesucristo resucitó, dijo, miren, tiéntenme, soy de carne y de hueso. ¿O no? Y como todavía no podían creer, les dijo, denme algo de comer. ¿Y qué le dieron? Un pedazo de pescado asado y un pedacito de miel. ¿Y qué dice? Y comió enfrente de ellos y no lo podían creer. ¿Ustedes creen que en la resurrección podremos comer? También vamos a poder comer. A lo mejor ya no vas a necesitar comer, quién sabe, eso no dice la Biblia que no vamos a necesitar comer, pero que vamos a poder comer, vamos a poder comer. El Señor Jesucristo comió, pues, y también la palabra de Dios dice que tendremos el cuerpo de la gloria suya, un cuerpo semejante al de Él. Él fue la primicia de la resurrección, que pone como precedente la resurrección de todos los hijos. Por eso la palabra de Dios también, cuando el Señor Jesucristo nos dice a nosotros hermanos, es precisamente por eso. Porque Él como representante de hombre pone esta primera resurrección de entre muchos que van a resucitar. Eso no quiere decir que vayamos a ser como dioses, como los mormones dicen, o como Cash Luna, de que somos Jehová Juniors, ¿no? ¿Qué Jehová Juniors ni qué nada? Dios es Dios y nadie es como Dios. Entonces, vamos a resucitar, hermano. También la cuestión de que el Señor Jesucristo es hombre pone ese precedente. Si el Señor Jesucristo no es hombre, entonces nosotros somos los más dignos de conmiseración. Quiere decir, si el Señor Jesucristo no fue hombre, entonces nosotros no vamos a resucitar. Entonces, darás a luz un hijo, dice el versículo 21 de Mateo 1, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él tuvo un nombre terrenal, ¿estamos de acuerdo? Como tú y como yo. Ahora, la cuestión de ponerle un nombre a Jesús no era un nombre en realidad especial, en cuanto a que fuera un nombre diferente del de todos los humanos. De hecho, en ese tiempo y en el pasado ya habían otras personas que se llamaban Jesús. Y de hecho, la palabra Josué es como el antecesor de la palabra Jesús, porque Josué y Jesús significan exactamente lo mismo. Jehová es salvación, o Jehová es nuestra salvación. Tuvo un nombre como nosotros, obviamente con mucho y con un significado esencial. Dice Lucas 2:6
Y aconteció que estando ellos ahí, Lucas 2:6 dice, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Cuántos días se cumplieron, hermano? 9 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que nació exactamente igual que como un niño normal. ¿Sí? Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Él fue su primer hijo. ¿Estamos de acuerdo que fue el primer hijo? Ok. Mateo 12:46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Estamos hablando de que el Señor Jesucristo tenía hermanos, ¿o no? Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Tenía hermanos. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Mira, muchas cosas se han dicho de que no, ellos eran sus primos, ¿no? Pero la palabra de Dios en el Nuevo Testamento sí hace distinción entre primos y hermanos, y sí habla de cuñados y habla de suegros. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice el versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Tenía hermanos naturales. Juan 2:12 dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Jesús tuvo hermanos y hermanas, y de hecho sus hermanos ni siquiera creían en él, y de hecho se burlaban del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Juan 7:3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, porque allí era el lugar más peligroso a donde podía ir el Señor Jesucristo. Porque ninguno que procura dar a conocer hace algo en secreto, o sea, en estos pueblitos, ¿no? Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él, dice el versículo 5. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Bueno. Ahora, el ángel le dijo a los pastores en Lucas 2:12, y esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en mantas espirituales, ¿no, verdad? En pañales, levitando, ¿no, verdad? Acostado en un pesebre. Lucas 2:21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. La palabra nos da muchos datos acerca de la humanidad del Señor Jesucristo. No era un extraterrestre, como los dicen los ufólogos, tampoco, ¿verdad? No era un holograma, como decían los gnósticos. No era un fantasma, un ente, una apariencia de materia, sino que era completamente hombre, ¿verdad? Dice Lucas 2:40 que él crecía como un niño. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. También de Juan el Bautista se dice lo mismo en Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, como cualquier niño, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Proceso natural, hermano. Juan 1:14 nos habla del milagro, de esta cualidad del Señor Jesucristo. La divinidad, hermano, siendo carne. Dice, y aquel verbo, ¿qué dice? Fue hecho carne. Ese es un gran misterio, hermano. Fíjate, muchas religiones, tanto como los que se dicen cristianos, que también son los apostólicos unicitarios, que dicen que Jesús humano no tiene nada que ver con que Él sea Dios. Es más, es decir, Dios hizo que sobre el cuerpo de un humano habitara la presencia de Dios.
Es decir, Dios utilizó un avatar humano, ¿sí? Y Dios se manifestó a través de ese humano, pero ese humano se murió. Y eso no es lo que dice la Biblia. Dice, el verbo fue hecho carne. Ese es un milagro, hermano, inexplicable. Esa es una de las cosas que nosotros como cristianos creemos, no porque lo entendamos, sino porque la palabra de Dios lo dice. Dios hecho carne. No eran dos cosas separadas, sino que era el mismo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. No era un fantasma. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y a veces tenía que ser como hombre también. Tenía que ser Dios, pero también tenía que ser hombre para expiar nuestros pecados. Es decir, ¿por qué tenía que ser hombre? Porque era el representante de todos nosotros. ¿Quién tenía que morir, hermano? Por su pecado. Nosotros. Nosotros los hombres. Quien tenía que morir era un hombre, ¿sí? No un animal, un hombre, el representante de todos nosotros. Por eso, hermano, la Navidad es importante. Muchos dicen, pues es que la palabra de Dios no dice que debamos celebrar la Navidad. Bueno, si celebramos los cumpleaños, ¿sabes de dónde viene el pastel de cumpleaños? Otra vez, de un ritual pagano, ¿verdad? Pero eso sí, y la Navidad no, porque eso es pagana, también el pastel. De hecho, la celebración del cumpleaños también es pagano. ¿Sabías que una de las ceremonias satánicas en el Halloween es celebrar los cumpleaños? Es una de las celebraciones más importantes de los satanistas. ¿Por qué? Porque exalta al hombre. Y el pastel es redondo, bueno, ya los hacen cuadrados, ya los hacen con pisos y todo eso, pero lo original era que el pastel era redondo porque era un ofrecimiento a la diosa Luna. Así que hazlo triangular. ¿Qué importa si es redondo? Los redondos son de Dios, ¿no? Somos de Dios los redondos, ¿no? Ajá. No somos supersticiosos, ¿o sí? No nos hagamos idólatras, hermano. La Navidad es importante. Ahora el chiste es que celebres la Navidad, no que nada más te la pases gastando dinero y poniendo adornos y todo, y qué padre, ya gastas y regalos y todo eso. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Si vas a dar regalos, pues qué bueno, pero da regalos porque estás agradecido con Dios por el regalo que el Señor te dio, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como una conmemoración de lo que Dios te dio. ¿Por qué tenía que ser hombre, hermano? Dice el versículo 15 de Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hermano, por más dolor que tengas, tú dices que el Señor no me comprende. El Señor te comprende porque Él vivió todo lo que tú vives en la tierra. Él sufrió el dolor más inimaginable que tú te puedas imaginar, las tentaciones más allá de lo inimaginable. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos un botón de escape, y ese botón de escape es el pecado. Tú sufres la tentación, pero cuando en el momento en el que tú ya no soportas y haces el pecado, ya quedaste aliviado. El Señor sintió esa tentación, pero el Señor no podía aliviar esa carga pecando. Entonces el Señor pasó la tentación de principio hasta fin, soportando cada una de las tentaciones que nosotros como humanos sentimos, sin poder pecar. Por eso dice, a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces tenía que ser hombre.
También porque Él aprendió en la humanidad el sufrimiento de los humanos, de alguna manera. ¿Sí? Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, hombre y Dios, como todos nosotros. Él iba a sustituirnos. Tenía que resucitar por los hombres, hermano. Ese es un milagro, esa es la Navidad precisamente. Cuando cantes un canto de Navidad, hazlo con toda tu conciencia, con todo tu corazón. Si es que cantas un canto de Navidad, ¿ya? Asintiendo las convicciones de la fe en tu boca, exaltando su milagroso nacimiento, nacido como hombre, pero 100% Dios también. Otra de las cosas que nos podemos asombrar, número 3, es que Él fue sin pecado, santo. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual será también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Santo ser. Él es sin pecado, Él es perfecto. Imagínate, hermano, ¿cuántos hijos santos hemos tenido nosotros? Podemos tener hijos nobles, pero nadie jamás ha tenido un hijo como Él. Así que María fue privilegiada, ¿no? Imagínate, tener a un hijo que jamás te dio lata para nada. Un hijo al que no le tenías que decir: levanta tus cosas, ¿no? Vas a lavar esto, y que ya te dije, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No. El Señor Jesucristo fue un niño bueno, absolutamente. Cuando fui adolescente, ¿cómo crees que era el Señor Jesucristo? ¡Ay! ¿Ya? Como dicen, la edad de la choca, ¿no? Al Señor Jesucristo no le chocaba nada. Él fue bueno. Jamás. Problemas. Jamás. Nadie fue infeliz por su causa. Sus papás no fueron infelices. No hubo desobediencia, no hubo ninguna mala actitud. Servicial, respetuoso, amoroso. No dio lata, no era un dolor de cabeza, no era la cruz que me tocó cargar, como algunos dicen, ¿verdad? Todos los niños a partir de Adán han tenido que aprender la obediencia por los varitas, ¿no? Han tenido que ser educados a hacer el bien, porque todos nacimos con las tendencias hacia el mal. Pero el Señor Jesucristo el nacimiento del Señor Jesucristo fue un nacimiento santo. Nunca ha habido un hijo como Él, separado de los pecados, sin necesidad de corrección, sin necesidad de salvación, ni de perdón. Número 5, Él es el Salvador. Su nacimiento nos dice que Él es el Salvador. Mateo 1:21 dice: Él dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué nombre de Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso se le puso de nombre Jehová salva. Entonces, Él es Dios, Él es hombre, Él es santo, ¿verdad? Y Él es Salvador. Dice Lucas 2:30: porque han visto mis ojos tu salvación. Versículo 36 del mismo capítulo 2 de Lucas dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
porque era la noticia de la salvación para los pecadores, hermano. Eso fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hebreos 10:5-7 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Vino y nació para remover el pecado, para hacernos nuevas criaturas y hacernos santos, hermano, para siempre. Vino al mundo a morir, vino para pagar la deuda de los pecadores con su sangre. Ese niño que nació en un pesebre asombroso para sus padres, dicho desde antes de que naciera. Número 6. El nacimiento del Señor Jesucristo anunciaba la soberanía de un rey. Una cualidad del Señor Jesucristo es que Él es el Señor, que Él es el Rey. Dice la palabra, Señor de señores, Rey de reyes. Dice Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mira, hermano, la venida del Señor Jesucristo a este mundo no solamente era la cuestión de la salvación, y muchas veces también muchos de los cristianos nos quedamos en la cuestión de la salvación y ahí nos quedamos. Lo que nosotros debemos tener bien en claro, hermano, es que el Señor nos salvó para estar con Él en su reino. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, lo que el Señor Jesucristo anunció de su propia boca en casi todas las ocasiones en las que anunciaba el Evangelio, Él decía, el reino de los cielos que se ha acercado. Y cuando Él habló en el Sermón del Monte, dice, el reino de los cielos es semejante a esto, el reino de los cielos es como, el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Si nosotros tuviéramos, hermano, la conciencia, aunque sea un poquito, de que lo que estamos viviendo aquí no es nada en el tiempo comparado con la eternidad, estuviéramos trabajando para tener un lugar allá. Porque eso es lo que el Señor dijo acerca de los siervos fieles. Siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y cuando habla de en lo mucho te pondré, está hablando precisamente de la eternidad que nosotros vamos a vivir con el Señor. El nacimiento del Señor Jesucristo anunció, hermano, un reino que es eterno. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Muchos dicen que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, dice, Él no vino para establecer su reino. Lo que Él venía era a salvar a los pecadores. Y ciertamente los judíos lo que esperaban era el reino del Señor Jesucristo anunciado, el reino del Mesías que iba a liberar a todos. Ciertamente el Señor no lo hizo en ese tiempo, pero el nacimiento del Señor Jesucristo vino a anunciar que ese reino va a ser verdadero, hermano. Si bien el Señor primeramente nos ha traído la salvación, esa es solamente la primera etapa. El Evangelio no se resume solamente en hablar sobre los puntos acerca de que el hombre es pecador, de que el hombre necesita arrepentirse, de que el hombre necesita creer en fe, de que el hombre necesita vivir en santidad, sino también que el hombre va a resucitar.
y va a estar un día en la misma presencia de Dios. Nos quedamos cortos, hermano. Y dice el versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué es el reino de los cielos aquí en esta tierra en este momento, hermano? Si no es la anunciación al mundo, es reclutar a la gente de afuera, hermano, para que ellos puedan también estar ahí. Y los que están ejerciendo con responsabilidad el mandamiento del Señor, la voluntad de Dios, ciertamente van a tener un lugar privilegiado en el reino del Señor. Pero pensamos en las cosas de aquí, en lo material, estamos absortos, estamos llenos, estamos estresados de esto, porque creemos que esto es todo. El nacimiento del Señor Jesucristo es importante. Segunda de Samuel 7:11 dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Una promesa a David, el padre del Señor Jesucristo. José y María venían del linaje de David, a diferencia de Juan el Bautista, que venía de Leví. Juan 3:28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Está hablando Juan el Bautista, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, ¿verdad? Entonces, de alguna manera ahí está dando un fin al orden levítico para dar pie al orden del sacerdocio de Cristo. Juan el Bautista era descendiente de los levitas, quien eran los encargados de interceder entre Dios y los hombres, pero ahora el Señor Jesucristo estaba levantándose sobre ese sacerdocio. Y el Señor Jesucristo ahora mismo es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros, hermano. No los santos, no María, el Señor Jesucristo. Melquisedec, quien se apareció a Abraham, el sacerdote del Dios Altísimo. Además, dice la palabra que Melquisedec también fue un rey, una figura, un tipo de lo que Cristo vendría a hacer en el futuro. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, más las mujeres, de tener un niño así? Alguien quien se anunció que va a ser el rey, no solamente el gobernador de Colima, ¿no? El presidente de México, de los Estados Unidos, o de Inglaterra, o de donde sea, sino que va a decir, y él va a ser el rey del universo. Qué impresionante. La palabra de Dios no nos dice bien qué edad tenía el Señor Jesucristo cuando los Reyes Magos fueron a darle los regalos. Pero las conjeturas dicen que él tenía más o menos ya como 2 años. ¿Qué significan los Reyes Magos? Bueno, los Reyes Magos fueron los descendientes de aquellos magos que estuvieron en Babilonia con Daniel. Daniel se erigió sobre ellos porque él pudo interpretar por Dios y no por los astros los sueños del rey Nabucodonosor. Y ciertamente Daniel trascendió sobre esa cultura. Y los magos
de Babilonia, también tenían por entendido que iba a venir un rey del universo. Y así de generaciones en generaciones pasaron, y los magos paganos, porque eran paganos, eran los encargados de hacer los nombramientos de los reyes en la tierra. De hecho, era un privilegio que un rey fuera nombrado por los magos. Casi podría decirse que eran los mayores en Medio Oriente para imponer o nombrar un rey. Entonces la cuestión de que aún el pueblo pagano reconociera que Jesucristo iba a ser el Mesías y el Rey del universo, también nos pone a nosotros en ese lugar. Nosotros somos del pueblo pagano, ¿sí o no? ¿O cuántos de aquí son judíos, hebreos? Levanten su mano. Ninguno. Los mismos Reyes Magos, hermanos, dieron del nacimiento del Señor Jesucristo el significado de que el Señor iba a ser soberano de esta tierra. Y eso es lo que estamos esperando. Una esperanza no solamente de estar esperando, sino de que estamos trabajando en el cuerpo de Cristo para edificar y para limpiar a la novia que un día estará delante del Señor en las bodas del Cordero. Otra de las cosas y cualidades de ese niño que nació es que Él es el que determina el destino de las personas, el destino final de las personas. Lucas 2:34 dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Un niño que tiene influencia, el Señor Jesucristo, el nacimiento de ese niño tendría influencia sobre cada uno de los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque Él es quien determina por su salvación, puesto en medio públicamente de todo el mundo, como la serpiente que se erigió en el desierto, dice: y aquel que mirare a ella será sano. Esa serpiente determinó la vida de las personas que voltearon a verla, y determinó la vida de las personas que no voltearon a verla. Quien no volteó murió, y quien la vio sanó. El Señor Jesucristo es el punto decisivo entre la vida y la muerte de cada ser humano en esta tierra. Si Cristo no hubiese nacido, si no hubiese muerto, si no hubiera resucitado, entonces no habría esperanza para nosotros de estar en la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros ha sido redimido por la sangre del Señor, pero faltan muchos allá afuera, por los cuales también estará determinando su eternidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos, sino salir y hablarles de la palabra? Crean o no crean, hermano, si ellos desechan, también serán condenados por Él mismo, porque Cristo tiene el juicio en sus manos. Entonces, hermano, ¿habrá algún motivo para celebrar la Navidad con nuestra familia, en nuestra casa, con árbol o sin árbol, con comida o sin comida? Si no hay luces en el arbolito, la luz está en tu vida, ahora tú eres la luz del mundo. Si no hay comida en tu mesa, el Señor Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Si no hay familia, dice la palabra: aunque mi madre y mi padre y mis hijos me dejaren, Él me recogerá.
Tenemos todo, hermano. Tenemos el gozo para levantarnos el día que sea y celebrar la Navidad. Amén. De hecho, la estamos celebrando ahorita. ¿O no? Vamos a ponernos de pie, hermano. Hay un canto de Navidad, no sé si han escuchado el de Venid fieles todos. Fíjense la letra, dice: venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor, y al Rey de los cielos contemplar podremos. Al Rey de los cielos. Venid y adoremos a Cristo el Señor, el que es el Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero, que al mundo creó, al seno virginio de una madre, dice: en pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eternal salvación, el santo Mesías, verbo humanado. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción, al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Jesús, celebramos tu bendito nombre con himnos solemnes de grato loor, por siglos eternos que te adore el hombre. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros, porque tu amor se derramó, Señor, en nuestros corazones por el Espíritu. Pero aún eso, antes de que nosotros fuésemos redimidos, Señor, en tu pensamiento y en tu voluntad y en tus planes de misericordia, Señor, nosotros estábamos en tu corazón, Señor. Aunque nosotros no había una voluntad, Señor, perdidos, a veces alegrándonos, Señor, de nuestro mismo pecado, confundidos, llevados como hoja por todo viento de doctrina. Señor, tú nos rescataste, Señor. Tú viniste, tú decidiste, Señor, por tu propia voluntad, amar a un pueblo que no te amaba, a un pueblo que con sus hechos te negaba, y aún un pueblo separado, Señor, de ti desde el principio de la creación, Señor. Por eso nosotros agradecemos ese grande milagro, Señor. Y permítenos, Señor, en estas fechas que vienen, Señor, tomar conciencia de lo que es verdadero y de no caer, Señor, a donde va la gente todo el tiempo, Señor. Ayúdanos a ser inteligentes con los recursos, Señor, que tú nos das en nuestras manos. Que nuestras celebraciones, Señor, te honren en todo momento, Señor. Que nuestro gozo, Señor, sea dirigido hacia ti. Y que en los momentos, Señor, en los que tenemos a nuestra familia, Señor, en nuestra casa, tengamos la oportunidad de anunciar ese verdadero, asombroso milagro, Señor, de aquel niño que nació 100% hombre, 100% Dios, admirable, santo, soberano, salvador, Señor, para que puedan creer, Señor, y nosotros podamos exaltar con todo nuestro corazón tu nombre, Señor. Te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor. Guarda tu pueblo, Señor, sus corazones, sus mentes. Provee, Señor, todo lo que necesitan, Señor. Guarda su salud, la integridad, Señor, de sus personas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.